En este libro número 9 comienza con una descripción larga y psicológica del hombre tiránico. El hombre tiránico es un hombre gobernado por sus deseos sin ley, y estos deseos sin ley atraen a los hombres hacia todo tipo de cosas espantosas y criminales. Los ejemplos de deseos sin ley que menciona Sócrates son acostarse con la propia madre y cometer asesinatos repugnantes. Todos tenemos deseos sin ley, afirma Sócrates, pero la prueba es que estos deseos ocasionalmente salen por la noche, en nuestros sueños, cuando nuestra parte racional no está en guardia, pero solo el hombre tiránico permite que estos deseos afloren en sus horas de vigilia. Es decir, que todos los hombres tienen una naturaleza salvaje y bestial, y esta es la naturaleza más oscura que se manifiesta durante los sueños, mientras la parte racional duerme. La diferencia entre los tiranos y los demás hombres es que los tiranos no reinan en la fiera cuando despierta, sino que la alientan y la impulsan a actuar. Así que una forma de contrarrestar este deseo es ser saludable y moderado. Estar siempre en contacto con tu mente racional antes de quedarte dormido y tener cuidado de actuar sobre esos deseos de tal manera que evites que se vuelvan demasiado fuertes. Ahora Sócrates pasa a examinar el carácter del hombre tiránico que es hijo del hombre democrático. Dice que el padre no es anárquico, pero se entrega a los deseos innecesarios. Al igual que el padre, el hijo está expuesto a los zánganos, hombres con deseos sin ley, mientras que el padre por lo menos tenía la cualidad de ser prudente de su propio padre oligárquico, para empujarlo hacia el camino intermedio de la democracia. Pero este hijo educado en el etos democrático avanza hacia la anarquía. El padre y toda la familia intentan recuperarlo, pero el triunfo final de los deseos sin ley es inevitable. El movimiento ganador de los zánganos es implantar un fuerte amor erótico en el hijo. Este amor mismo actúa como un zángano y lo incita a todo tipo de anarquía, lo vuelve frenético y loco, y este hijo destierra todo sentimiento de vergüenza y moderación. Este hombre vive para fiestas, la diversión, los lujos y mujerzuelas, gasta dinero que cuando se le termina comienza a prestar, y si no le prestas te va peor a ti que a él. ¿Por qué? Porque cuando nadie le presta recurre al engaño y a la fuerza. Lo vemos ejecutando toda clase de actos típicamente injustos para saciar sus deseos eróticos. Primero trata de sacarles dinero a sus padres de muchas maneras horribles. Luego comienza a irrumpir en casas, robar templos y finalmente cometer asesinatos. Se ha convertido mientras está despierto en lo que solía ser solo mientras dormía. Está viviendo la pesadilla. El amor erótico impulsa esta pesadilla manteniéndolo perdido en una completa anarquía. Se atreve a todo para seguir alimentando los deseos que produce el amor erótico. Pronto no puede confiar en nadie y no tiene amigos. La parte más decente de su alma está esclavizada por la parte más viciosa, por lo que toda su alma está llena de desorden y arrepentimiento, y es menos libre para hacer lo que realmente quiere. Es continuamente pobre e insatisfecho y vive con miedo. Aquí podemos resaltar que en la vida de Platón, él solamente había visto tiranos impulsados por la lujuria y la codicia. Podríamos preguntarnos si su diagnóstico de la psique tiránica habría sido el mismo si hubiera vivido para ver los sistemas totalitarios del siglo XX. Su representación del tirano es un análisis brillante y astuto del déspota griego, pero parece menos exitoso a la hora de capturar la psicología de un Hitler o de un Stalin.
Ahora, para complicarte más la vida, en este libro número 9, Platón pasa a demostrar la infelicidad del tirano con 3 pruebas: la prueba política, la prueba psicológica y la prueba metafísica. Comencemos con la prueba política. ¿Por qué se la denomina así? Bueno, se la denomina así porque Platón deduce la infelicidad del tirano a partir de la infelicidad existente en una polis orientada por un régimen tiránico. Si la ciudad tiranizada es la más esclava de las ciudades, parece también evidente que el sujeto que se identifica con ella sea también el menos libre de los hombres. Del mismo modo que una ciudad tiranizada es una ciudad llena de zozobra, pobreza, turbación y pesar, parece lógico suponer que el alma del tirano posee también estas características. Y para que te quede claro, dice Platón, menciona el símil del hombre rico que es abandonado por un dios en el desierto con sus esclavos. Compara el miedo que ese hombre rico debe sentir ante sus esclavos con el miedo que siente el tirano dentro de su ciudad. ¿Y qué miedo tiene el hombre rico? Pues tiene miedo de perecer en manos de los esclavos en esa isla. Platón finaliza la prueba política señalando que tanto la tiranía como el tirano son las realidades más infelices que existen, ya que el aislamiento y la infelicidad están presentes en su ser. Después tenemos la prueba psicológica, que nos habla del placer en la vida del hombre justo y la del hombre injusto. Para realizar el análisis, Platón relaciona el placer con las 3 partes del alma, las cuales eran la parte racional, la irascible y la concupiscible. Y aquí Sócrates lo que trata es de representar estas partes del alma con 3 hombres, los cuales corresponden a la vez con 3 tipos de deseos: el deseo de conocer la verdad, el deseo de ser arrogante, ambicioso y obtener honores, y el deseo desmedido de ganancias. Ahora recordemos que el hombre de la razón posee el conocimiento de la forma, es decir, el conocimiento de la justicia. Así que el primer hombre es el justo, el segundo es el hombre timocrático y el tercero es una especie de mezcla del hombre oligárquico, democrático y tiránico. Si le preguntáramos a cada uno de estos hombres si se considera el más feliz de los 3, probablemente todos responderían que sí. Por lo tanto, es completamente posible que cada hombre haya experimentado la felicidad, pero solo el hombre de la razón pudo haber experimentado la felicidad del conocimiento, y es así que el placer de la sabiduría está por encima de todos los otros placeres. ¿Por qué? Pues porque el amante del saber puede experimentar los deseos de la ambición y de la avaricia. La diferencia es que el ambicioso y el avaro les resulta difícil o imposible detenerse a reflexionar acerca de la esencia de sus respectivos placeres. En cambio, el amante del saber puede conocer la esencia de todos los placeres y si quiere podría experimentarlos. No sucede así con quienes representan el deseo, de la ambición y de la avaricia, ya que están incapacitados para conocer incluso la esencia de sus propios placeres. Podemos notar aquí que Platón defiende al sabio a través de su capacidad de reflexión, ya que es quien siente un mayor grado de intensidad placentera. Es como un orgasmo mental, y por ello define al saber como el placer más deleitoso. Así es que el hombre de justicia tiene razón al juzgarse a sí mismo como el más feliz. Y es evidente que el hombre de razón es el más adecuado para juzgar, ya que solo él, de los 3, conoce la justicia. Por último, tenemos la prueba metafísica. Sócrates demuestra hacer una distinción entre el placer puro y el placer ilusorio. El placer ilusorio podría ser el de comer, beber o cualquier tipo de placer sexual, pero el placer puro, como el estudio del conocimiento, refleja los placeres del alma independientes del cuerpo, como los placeres estéticos o la contemplación de las formas. Y debemos recordar que los placeres ilusorios son meras imágenes, el conocimiento y su estudio son reales. Así es que el hombre justo, seguro en su conocimiento, es el más feliz de los hombres.
En relación con su teoría de las ideas y del conocimiento, es evidente que lo que trata de darnos a entender es que lo verdadero, pleno, inmóvil, es perfecto y placentero que aquello que trata de lo mudable. Esto significa que las cosas que tratan sobre cuestiones del cuerpo participan menos de la verdad que las que atañen al servicio del alma. Por ello, aquello se refiere a cosas que permanecen idénticas a sí mismas, gozará más realmente y con auténtico placer, mientras que lo que se sitúa en el ámbito de lo corporal únicamente percibirá la relatividad del placer sin saber nunca en qué consiste la ausencia y la esencia del mismo. Para no complicarnos la vida, Platón en conclusión nos dice que el alma del tirano es quien se encuentra más alejado del verdadero placer del conocimiento. Así que por lo tanto, el placer del filósofo es el único placer real, y este deseo puede cumplirse completamente al captar la forma del bien. Después Sócrates comienza imaginando un escenario mítico en el que menciona las bestias mitológicas de la antigua Grecia, la quimera, el cerbero y la escila, y según estas bestias se esconden dentro del ser humano. Ahora, si el ser humano o la persona se beneficia haciendo actos injustos, sería como alimentar a estas bestias feroces dentro de él, mientras priva de hambre a la parte humana real de sí mismo. Así que el hombre se beneficiará mucho más ser justo, ya que el ser humano en él sería fuerte y bien nutrido, y por lo tanto capaz de dominar las bestias. Ser injusto no puede ser más rentable que ser justo, ya que equivale a una esclavitud del humano por un animal o una bestia. De hecho, mientras siga siendo injusto, ni siquiera sería rentable para este hombre. Robar oro o asesinar esclavizan a la persona. Sócrates piensa que este tipo de malos comportamientos tienen este efecto esclavizante. El libertinaje, la terquedad, la adulación, la falta de liberalidad, incluso las artes mecánicas pueden convertir a una persona en un esclavo. Entonces, así como la mejor clase de persona es gobernada por su razón, así también los mejores ciudadanos deben gobernar sobre los demás. Hasta este punto, Sócrates ha demostrado con certeza que ser injusto no es más rentable que ser justo. También ha demostrado que incluso si alguien es injusto y nunca lo atrapan, en realidad es mucho peor. Así que el mejor hombre buscará la moderación y la justicia, honrando sobre todo el tipo de estudio que lo llevarán a esto. Para terminar, el sabio no permitirá que la comida o la bebida, la salud, la fuerza, se conviertan en obsesiones enfermizas, sino que mantendrá todo ordenado y con armonía. No invertirá demasiado en dinero o en riqueza para tener propiedad privada, dado que tiene que mantenerse alejado de todo vicio. Glaucón imagina que el mejor hombre tendrá que mantenerse alejado de la política, pero Sócrates dice que eso no sería cierto en absoluto en su ciudad, ya que dicha ciudad solo existe en la imaginación. Pero lamentablemente no hay forma de que un hombre así exista en la vida real. Pero no importa que su ciudad no exista o que solamente se dé en el cielo, este ideal de orden y de armonía sigue siendo crucial para contemplar y regir la conducta del alma.